Bien, ahora continuamos con lo que sería el pasaje específicamente de sustancias a través de las membranas y vamos, a hablar un poquitito de que este intercambio que hacen las células a través de la membrana celular es un intercambio que resulta esencial para mantener lo que sería la integridad de la célula y también para proveer distintas especies químicas que la célula necesita para realizar procesos metabólicos que están sucediendo todo el tiempo dentro de la célula. ¿Mm? Bien. Ahora, por ejemplo, sustancias como los fosfolípidos se van a desplazar a través de membrana. Estas sustancias van a ser capaces de atravesar la membrana circulando entre lo que serán las cadenas carbonadas. Esta capacidad va a depender. O sea, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de sustancias que pueden pasar simplemente a través de la membrana. La capacidad de que una sustancia pase simplemente a través de la membrana sin una ayuda extra va a depender de su polaridad. O sea, cuanto menos polar o menos hidrófoba es la sustancia, va a pasar con más facilidad a través de los fosfolípidos. Va a depender del tamaño, o sea, cuanto más pequeña es la sustancia, va a pasar con más facilidad. Y depende de la carga iónica. Bien, ahora, la concentración de una sustancia, o sea, yendo a uno de los tipos de transporte, que es la difusión, lo que vamos a tener que la concentración de una sustancia en una solución está medida en el número de moléculas presentes en esa solución y a presión y temperatura constante va a determinar el número de choques que va a tener esa sustancia con la membrana en un cierto tiempo. Si la concentración del soluto es mayor de un lado, o sea, la concentración de la sustancia es más grande de un lado de la membrana que del otro, lo que dice es que va a haber más choques de esta molécula, de esta sustancia, en un tiempo dado. O sea, si yo tengo más cantidad de un lado que del otro, la sustancia se va a ir acercando más hacia la membrana. ¿Por qué? Porque quiere pasar del otro lado. Bien. Entonces, ¿qué es lo que va a generar esto? Que las moléculas atraviesen la membrana desde el lado donde están más concentradas hacia el lado opuesto. Entonces, ¿cuál es una de estas formas de pasaje? Es lo que se conoce como difusión, que es el desplazamiento neto de moléculas a presión y temperatura constantes de una zona de mayor concentración hacia una zona de menor concentración, y va a ser siempre el mecanismo principal de movimiento de las moléculas en una célula. Importante, esto es un tipo de transporte pasivo, ya que ocurre sin la necesidad de el gasto de energía externa. Bien, debido a que la membrana biológica y la velocidad que puede alcanzar una molécula que se desplaza pero debido al espesor es pequeño de la membrana biológica y la velocidad que puede alcanzar una molécula que se desplaza por difusión, hacen que el mecanismo sea eficiente principalmente para pasaje de sustancias que pueden atravesar la bicapa lipídica de la membrana. Ahora, la velocidad neta hasta la que va a ocurrir este proceso de difusión de una sustancia a través de la bicapa de fosfolípido va a depender de la magnitud del gradiente de potencial químico que la impulse, o sea, de la concentración que haya de la sustancia. Bien. Ahora, ¿cuáles son los tipos de intercambios
la difusión simple es el único tipo de intercambio que no está asistido por una proteína. Después, uno de los tipos de intercambio asistido va a ser el que utiliza proteínas transportadoras de membrana. ¿Mm? Bien. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer estas proteínas? Van a actuar o de forma aislada, formando complejos de receptores u otras biomoléculas, y van a producir este proceso de transporte que lo que necesita es proteínas que faciliten el movimiento de moléculas. Y estas proteínas van a ser aquellas que se llaman de transporte facilitado. O sea, lo que van a generar es un transporte facilitado. Pero tenemos dos grandes grupos de transporte facilitado. Por un lado, lo que serían las proteínas canales. ¿Mm? Y luego lo que son las proteínas transportadoras. Bien, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que las proteínas canales son estructuras proteicas que lo que hacen es formar un conducto, como un túnel. Van a formar un túnel, una abertura en la membrana a través de la cual van a pasar determinados solutos por difusión. Lo que va a permitir es que algunas cosas en particular que son afines con ese canal puedan pasar a través de la membrana. Mientras que las proteínas transportadoras van a ser estructuras proteicas que se van a asociar de forma específica con la molécula que va a ser transportada y la van a ayudar a desplazarse a través de la membrana. Repito esto por las dudas, pero esto tiene que tener en cuenta que ninguno de estos tipos de transporte va a utilizar energía de ningún tipo. ¿Por qué? Porque las sustancias se van a mover impulsadas por el gradiente de potencial químico o electroquímico. Bien. Ahora, lo mismo pasa con algunos tipos de transportadores en los que el transporte facilitado es pasivo. Pero tenemos otro grupo de transportadores que requiere de la provisión de energía externa para realizar este transporte, por lo cual van a constituir lo que sería un transporte activo. Bien, estos transportadores van a poder ser de tres tipos diferentes. Por un lado, uniportes, que lo que hacen es transportar una única especie química en una dirección definida. Simportes, donde transportan dos o más especies químicas diferentes en el mismo sentido, o antiportes, que lo que hacen es transportar dos o más especies pero en sentidos opuestos, o sea, llevan una sustancia para un lado y meten otra, o sea, sacan una sustancia y meten otra. En cambio, los uniportes es una sola sustancia que va hacia un solo lado. Los simportes llevan dos sustancias hacia un lado y los antiportes llevan una sustancia hacia afuera y una sustancia hacia adentro. Bien. Los canales, volviendo a las proteínas canales, van a ser proteínas integrales de membrana que van a formar conductos hidrófilos y en consecuencia van a permitir el pasaje de sustancias hidrófilas a través de la membrana, pero no de cualquier sustancia. Muchos canales lo que van a hacer es altamente específicos. Otros van a dejar pasar solamente un tipo de ion. Por ejemplo, este es un canal de sodio que solamente va a dejar pasar sodio. Bien. Lo que sucede es que esta alta selectividad va a ser la consecuencia de la arquitectura molecular que tiene este canal y lo que le va a permitir o impedir la difusión de sustancias de acuerdo con su tamaño y carga.
lo que va a limitar el tamaño máximo es la zona más estrecha del canal, ¿m? Y la naturaleza química que tenga la sustancia. ¿M? Bien. Lo que va a suceder es con los canales iónicos es que mediante pequeños cambios conformacionales pasan de un estado abierto a uno cerrado y pueden llegar a transportar entre 1 y 100 millones de iones por segundo. Bien. Ahora, ¿qué es lo que puede llegar a generar la apertura de un canal? Puede ser, por ejemplo, ciertos estímulos, como por ejemplo un ligando, o sea que es una sustancia que se va a unir al, al canal y le va a indicar que se abra, o sea, muchas veces, por ejemplo, en el canal de sodio, el ligando va a ser el mismo sodio, que cuando hay mucha cantidad de sodio, lo que le va a indicar el canal es que se abra. Y después otra forma por la cual pueden abrirse estos canales iónicos por cambios en el voltaje de membrana. Cuando hay cambios en la cantidad de iones positivos o negativos en la membrana, lo que le va a indicar al canal es que se tiene que abrir y dejar pasar un ion. Bien. Después también tenemos unos canales específicos que son las acuaporinas, que lo que se encargan es de pasar lo que serían moléculas de agua, que son proteínas que son altamente específicas, tanto que muchos iones pequeños como el hidrógeno no pueden difundirse a través de ellas. Algunas lo que van a permitir es el tránsito de solutos neutros y pequeños como la urea y el glicerol. Pero en general, o sea, lo más importante de las acuaporinas es la capacidad de, eh, de difundir agua. Bien. Bien, también lo que hay, además de canales iónicos y las acuaporinas, hay unos grupos de conductos que se denominan poros, que son más grandes que los canales y por lo tanto menos selectivos. Y se van a encontrar presentes en la membrana externa de bacterias, mitocondrias y cloroplastos, así como en uniones estrechas que permiten la comunicación entre células vecinas. Esto se da mucho en lo que serían las neuronas. Cuando ustedes vean lo que sea sinapsis, van a ver la función de algunos poros en lo que sería la sinapsis eléctrica. Bien, ahora vamos a ver lo que serían los transportadores impulsados por transportes de energía. Esto ya lo habíamos dicho, que el transporte activo va de un menor a un mayor potencial químico o electroquímico. Va a requerir de sistemas específicos, por ejemplo, que haya proteínas que funcionen como bombas y que haya un aporte externo de energía. Bien. La energía puede venir de diferentes fuentes, como energía lumínica, química, y lo que tienen estas proteínas bombas es sitios específicos que tienen una alta afinidad por el soluto que tienen que transportar. En un primer paso, lo que va a suceder es que la proteína que está actuando como bomba se va a unir al soluto y va a formar lo que sería el complejo proteína-soluto. Esto va a suceder en el compartimento donde el potencial electroquímico o químico del soluto es menor. Bien.
Una vez que se produce la unión, va a tener lugar un cambio de conformación de la proteína que va a depender siempre de lo que sería el suministro de energía. Como resultado, el sitio al que está unido el soluto queda expuesto al otro lado de la membrana, o sea, al compartimiento donde el potencial químico o electroquímico del soluto es mayor. ¿Qué es lo que sucede acá? O sea, esta es la sustancia que se va a introducir, la proteína transportadora lo que va a hacer es introducir la sustancia y una vez que esté la sustancia, lo que va a hacer es liberar la sustancia dentro del citoplasma. Bien. Ahora, vamos a ver el caso particular de lo que sería transporte de ciertos iones, en particular lo que sería la bomba de sodio-potasio. ¿Qué es lo que sucede generalmente en las células? ¿No? Es que el sodio y el potasio se van a encontrar en una condición que está como alejada del equilibrio. O sea, ¿por qué? Porque presentan concentraciones muy diferentes en un lado y el otro de la membrana biológica. Por lo general, el sodio, que es un catión, va a ser clave en muchos sistemas enzimáticos intracelulares. Por lo tanto, es necesario que haya mucha concentración de potasio. No sé si dije sodio o potasio, pero bueno, potasio es. Perdón si me confundí. Y por lo tanto lo que va a requerir es una concentración alta dentro de la célula. Mientras que la concentración alta de sodio en el medio, o sea, es importante, es en el medio extracelular, y es importante que la concentración dentro de la célula sea baja, ya que esta concentración baja permite el mantenimiento del volumen celular. Ahora, ¿cómo es posible que se mantengan estos estados alejados del equilibrio? Es a partir del funcionamiento de estas bombas que utilizan aportes constantes de energía a través de este sistema de transporte activo, que lo que hace es compensar los flujos pasivos, o sea, los flujos que se hacen por estas diferencias de gradiente de concentración de sodio y potasio. Bien. Va a ser un tipo de bomba antiporte. ¿Por qué? Porque modifica, intercambia más de una sustancia, pero una sustancia la va a sacar de la célula y la otra la va a meter dentro de la célula. Bien. Lo que va a intercambiar particularmente son 3 iones sodios del medio intracelular por 2 iones potasio del medio extracelular por cada célula de ATP, que va a ser la fuente de energía que va a utilizar, por cada célula de ATP que se hidroliza. ¿Qué quiere decir que se hidroliza? Por cada célula de ATP que se rompe, que pierde una partecita. Cuando sucede esto, la hidrolización de la molécula de ATP, lo que se hace es liberar energía. Bien. La importancia de esta bomba reside en que el 30% de la energía que se produce durante el metabolismo de un ser vivo en reposo se va a utilizar solamente para que funcione esta bomba. Es tan importante para la vida o para el funcionamiento de un organismo, que el 30% de la energía que produce el organismo va destinada a consumirse en el funcionamiento de este transportador. Bien. Ahora, también tenemos una serie de intercambios que se producen con el medio externo, pero en vez de ser cambios, o sea, en vez de ser intercambios
a través de la membrana se producen a través de vesículas. Estos intercambios van a ser principalmente la endocitosis, que lo que va a suceder en la endocitosis es que una porción de la membrana plasmática se pliega. Entonces lo que va a generar es una pequeña depresión de su lado externo. Se va a generar un hundimiento, que también se denomina invaginación. Y se va a ir profundizando rodeando a la sustancia que se quiere que ingrese a la célula, junto con una porción del material del medio extracelular. Una vez que se produce eso, va a haber una estrangulación de la membrana plasmática y se va a generar lo que se llama endosoma, dentro del cual va a estar todo ese material que se internalizó. Bien, en el caso de que aquello que se está endocitando sea un microorganismo, este proceso se va a llamar fagocitosis y en vez de endosoma, lo que se va a llamar esta vesícula que se forma, se va a llamar fagosoma. Bien. Después, posteriormente, gran parte de este material que ingresa se va a ser degradado por lisosomas y que se produzca este proceso de internalización va a obedecer a diferentes señales externas o internas. Bien. Ahora, algunos casos las sustancias que están transportadas al interior de la célula, o sea, las sustancias que serán transportadas al interior de la célula deben primero acoplarse a moléculas receptoras específicas. En este caso, tienen que ser detectadas por la célula y posteriormente van a ser endocitadas. Este proceso se llama endocitosis mediada por receptor. Bien. El otro proceso es lo que se conoce como exocitosis, donde ciertas vesículas intracelulares se funcionan desde el lado interno de la membrana plasmática y el contenido de la vesícula se libera al exterior. ¿Para qué se utiliza esto? Para exportar neurotransmisores, enzimas digestivas y hormonas como la insulina en respuesta a una señal o estímulo de origen externo. Lo que va a suceder es que una sustancia que está encerrada dentro de una vesícula se va a generar alguna señalización que le va a indicar que se fusione con la membrana plasmática y una vez que se fusiona se va a romper el cierre que tenía esa vesícula y el contenido que tenía la vesícula se va a liberar hacia el exterior de la célula. Esta fusión por lo general está mediada por unas ciertas proteínas que se llaman proteínas de fusión y además lo que va a permitir es el intercambio de sustancias y también contribuye al reciclado de componentes de la membrana plasmática.